Hermanos y hermanas amados, la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor se abre ante nosotros como un misterio a la vez cercano e insondable. Dios se hace alimento. Todo lo que este mundo llama tesoro, oro, plata, diamantes, esmeraldas, permanece fuera de nosotros, para guardarse en una caja fuerte, para contemplarse desde lejos, para exhibirse ante los ojos de los demás. Pero el Señor no eligió habitar en una piedra preciosa, por más resplandeciente que fuera. Él escogió hacerse pan sencillo, pequeño, fácil de partir, para poder entrar en nuestro interior. Esta es precisamente la belleza y la grandeza de la Eucaristía, un tesoro que podemos comer, un alimento que no se guarda en un cofre, sino en el corazón. Quizá alguno se pregunte, ¿por qué el Señor no decidió quedarse en algo deslumbrante para facilitar nuestra veneración? Pero Él sabe que lo que el ser humano necesita no es un objeto valioso para exhibir, sino un amor que habite dentro. Aquello que colgamos del cuello puede deslumbrar la mirada, pero solo aquel que mora en el corazón enciende verdaderamente el alma. Por eso el lugar predilecto del Señor no es un templo suntuoso, sino el aposento humilde de nuestra alma. El escenario donde Él desea entonar su canto no es una tarima brillante, sino el latido silencioso del corazón de cada persona. Este misterio la Iglesia lo llama transubstanciación. En su apariencia sigue siendo pan. Vemos el color del pan, percibimos su aroma, escuchamos el crujir al partirlo, pero en su realidad más honda ya no es pan, es el cuerpo de Cristo entregado. Dios se humilla y se oculta bajo la forma más ordinaria para que nadie tema, para que todos puedan acercarse, para hacerse alimento del hambriento y fortaleza del débil. Él sabe que no podemos guardar un diamante en el pecho, pero sí podemos recibirlo a Él dentro del corazón. El primer paso en este camino de fe es dejarnos conmover por la humildad de Dios. Él no busca la preeminencia entre los aplausos del mundo, sino una morada en los corazones abiertos. Cuando nos acercamos a comulgar, no lo hacemos para añadir un rito más, sino para invitarlo a que tome posesión de nuestro corazón. Cada vez que la sagrada forma toca nuestra lengua, el Señor entra más adentro, alcanza las zonas resecas, los rincones pedregosos, los miedos y las heridas que aún no tienen palabras. El paso siguiente es permitir que el tesoro se vuelva fuente. Un tesoro solo es auténtico cuando enriquece la vida. La Eucaristía se realiza en nosotros cuando transforma el corazón. A veces permanecemos ante el sagrario como frente a una caja fuerte sagrada, queriendo conservar a Dios con celo, temiendo perderlo. Pero Él no quiere ser encerrado, quiere ser partido, compartido, transformado en calor y pulso en cada una de nuestras relaciones. La puerta del sagrario se cierra para custodiar la presencia, pero la puerta del corazón debe abrirse para que la Eucaristía se haga amor. El último paso es aprender a tener hambre y saciarnos de la manera justa. El corazón humano siempre tiene hambre, hambre de sentido, de pertenencia, de un amor que no engañe. Cuando no dejamos que el Señor nos alimente, buscamos sustitutos, elogios, efímeros, placeres momentáneos, promesas vacías.
Ellos aplacan el antojo un instante y luego nos dejan un vacío más hondo. En cambio, la Eucaristía, como rocío sobre un campo seco, penetra y suaviza, calma y sana. El Señor no solo deposita un pedazo de pan en la lengua, coloca la paz en lo hondo, la confianza en medio de la inquietud, la luz allí donde hay tiniebla. Hermanos y hermanas, el tesoro eucarístico nos invita a una conversión suave pero decidida. La utilidad del alimento está en que llega a ser parte de nosotros. Al comulgar, no solo llevamos al Señor, le permitimos transformarnos. Él se hace carne y sangre en nuestro interior para que aprendamos a hacer pan para los demás, más dispuestos a partirnos, más prontos a ceder, más lentos para la ira, más ágiles en la compasión. Quien deja que la Eucaristía habite en su corazón, reduce la aspereza de sus palabras, la sospecha de su mirada, el cerrojo de sus afectos. Ese tesoro no permanece inmóvil en un cofre de virtudes privadas, sino que se mueve, se expande y cambia el clima en la familia, en el trabajo y en el vecindario. Hay días en que caemos de rodillas, la oración se nos hace nudo y la fe se nos fatiga. Precisamente entonces el Señor quiere ser alimento para nosotros. No nos pide ser fuertes para acercarnos, viene para fortalecernos. No nos exige ser dignos para recibirlo. Llega para santificarnos y curarnos. Como una madre que da de comer cucharada a cucharada a su hijo enfermo, así el Señor nos da el pan de la vida, poco a poco, con paciencia y ternura. Y lentamente volvemos a ponernos en pie, a sonreír y a amar de nuevo. Por eso, cuando te arrodilles ante el sagrario, no te quedes solo en la contemplación distante. Susúrrale, Señor, ven y permanece en mí. Hazte alimento para mi corazón. Transfórmame en pan partido para mis hermanos. Y al volver a casa, permite que ese tesoro hable en lo pequeño una disculpa sincera, un abrazo para el que está cansado, un silencio que cede en medio de la discusión, una sonrisa que perdona. Así se abre el cofre de la Eucaristía, no para mostrar lingotes de oro, sino para difundir el buen olor de un amor manso y firme. Hermanos y hermanas amados, sigamos adentrándonos en el misterio de la Eucaristía, poniendo el fundamento de nuestra fe en las palabras y los gestos de Jesús en la última cena. Cuando Él tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman. No nos entregó solo un recuerdo, sino que se entregó a sí mismo, decidiendo permanecer entre nosotros bajo la forma del pan. Por eso la Iglesia no inventa un rito, sino que acoge con fidelidad un don que nace del corazón mismo del Señor. Él quiso estar realmente presente para que podamos tocarlo, recibirlo y vivir de Él. Desde ese fundamento entendemos por qué la Eucaristía serena el hambre del corazón. El cuerpo, cuando tiene hambre, tiembla, se cansa, se resecan los labios, la mirada se pierde y comprendemos que debemos comer. El corazón hambriento se manifiesta con más sutileza, inquietud constante, desconfianza de uno mismo, cierre ante el amor, prisa por emociones inmediatas, embriaguez con elogios, apego a espejismos. También puede extraviarse en la mentira, pactar con la hipocresía, ocultar heridas bajo apariencias brillantes.
son señales de que el alma carece de un alimento verdadero. Y el Señor viene no con un discurso largo, sino con un pan partido, para apagar la lucha que arde en lo hondo, colocar la paz en su lugar y levantar la confianza en la raíz de nuestro ser. Hermanos y hermanas, el primer paso es reconocer con humildad el hambre del propio corazón. No pocas veces nos confundimos pensando que solo necesitamos un éxito más, una relación más, una alegría novedosa más. Pero cuanto más corremos, más nos falta el aliento. La Eucaristía nos recuerda detenernos, abrir las manos como un pobre y recibir el alimento que no perece. De rodillas ante el sagrario, dejamos que la mirada de Jesús toque nuestras zonas sombrías y escuchamos su susurro: no temas, estoy aquí por ti. Entonces el hambre del corazón empieza a llamarse por su nombre y su poder se va quebrando. El siguiente paso es permitir que el mismo amor rehaga el paladar del alma. Quien recibe el pan del amor ya no puede acostumbrarse al amargor del rencor, al picor de la envidia, a la sal de las palabras que hieren. En la mesa santa, el Señor no solo nos alimenta, nos educa el gusto, nos enseña el sabor de la mansedumbre, a saborear la verdad, a desear la justicia y la misericordia. Por eso, tras comulgar, no podemos volver a los hábitos de la ira, de la dureza o de la crítica mutua. No es posible sostener el pan del amor y a la vez alimentar la murmuración. No es coherente beber el cáliz de la salvación y después verter sobre los demás gotas venenosas de desprecio. Quien ha comido el pan del amor está llamado a exhalar el perfume del amor en cada palabra, mirada y paso. Ahora, la palabra nos invita a ir más lejos, del altar a la comunidad. La Eucaristía siempre edifica la iglesia. Un mismo pan partido forma un solo cuerpo, donde cada uno es un miembro. Si comulgamos y seguimos dejando al prójimo con hambre de comprensión, si nos arrodillamos en adoración y mantenemos cerrado el corazón al débil, si cantamos alabanzas y guardamos un rincón helado para el resentimiento, el alimento divino aún no ha corrido por nuestras venas. El amor que hemos recibido necesita caminos para salir, una disculpa valiente, una llamada al que está solo, paciencia en la mesa de familia, una mirada que levanta al cansado en el trabajo. Entonces la Eucaristía deja de ser un instante de fiesta para convertirse en ritmo cotidiano de vida. Hermanos y hermanas, el hambre del corazón también se revela como falta de sentido. Cuando lo que hacemos solo pretende llenar huecos, cuando la meta última es el éxito o el reconocimiento, pronto caemos en el agotamiento. La Eucaristía es el lugar donde recuperamos la dimensión del dar de nuestra existencia. Jesús no se reservó nada, se partió, se derramó, se entregó por completo. Al recibirlo, aprendemos la lógica de la oblación: amar sin calcular, servir sin exigir méritos, ser pacientes sin necesidad de ser entendidos. Primero y maravillosamente, cuando nos gastamos por amor, el corazón queda saciado porque ha tocado la fuente para la que fue creado para fluir. El último paso es afrontar con valentía las tentaciones sutiles después de comulgar. Podemos creer que estamos mejor que otros, más devotos, más fieles, pero la Eucaristía no viene a encender la autosuficiencia, viene a pulir la humildad,
a enseñarnos a inclinarnos como Él lo hizo, a lavar los pies como Él los lavó, viene a recordarnos que quien come el pan de Dios debe volverse manso y amable, aligerando, templando y aclarando el clima a su alrededor. Si tras la misa seguimos ásperos, si cerramos la puerta a la reconciliación, quizá apenas rozamos el pan con los labios, sin dejar que el corazón recibiera el derecho a ser transformado. Hermanos y hermanas, permitamos que una imagen muy sencilla despierte la conciencia. Cuando saboreamos un plato demasiado intenso, el regusto permanece y los demás lo notan. Si hemos recibido el pan del amor, ¿qué aroma queda en nuestras palabras y en nuestra manera de vivir? Perciben los nuestros más suavidad en nuestro diálogo. Sienten los compañeros de trabajo tranquilidad cuando llegamos. Bajan la guardia los vecinos ante nuestra sonrisa. La Eucaristía no exige gestas extraordinarias ante el mundo. Pide pequeños movimientos, constantes y pacientes, como la levadura silenciosa que fermenta toda la masa. Y también conviene hablar con verdad. Hay días en que el corazón está exhausto, noches en que rezamos y las palabras parecen caer al suelo. No nos desanimemos, el alimento del Señor sigue obrando en lo escondido. Él no nos transforma como un relámpago, sino como lluvia que empapa la tierra reseca. Lo importante es seguir viniendo, seguir abriéndonos, deixar que Él nos alimente. Cada comunión desprende una capa endurecida, afloja un lazo que nos ata, pone nombre a un miedo. Así aprendemos a vivir más ligeros, a perdonar más pronto, a dar gracias con más frecuencia. Hermanos y hermanas, pidamos la gracia de tener hambre y saciarnos rectamente, hambre de verdad, de misericordia, de paz, saciedad en la confianza de que el Señor basta para mí, para mi familia, para la comunidad. Cuando creemos así, ya no necesitamos acaparar, ni medir con ansia, ni compararnos con envidia. Quedamos libres para amar, porque hemos sido amados hasta el extremo. Entonces la Eucaristía no es solo un tesoro para adorar, sino una fuente viva para entregar. Hermanos y hermanas amados, sigamos profundizando, dejando que del altar nos lleven los pasos hacia nuestros hermanos. Que cada comunión ensanche un poco más el corazón, para que el amor tome su trono y desde allí disminuyan las palabras duras en la familia, se reduzcan las divisiones en la comunidad y se disipe la frialdad en la sociedad. Y no olvidemos, el mismo Señor decidió permanecer en el pan, para que nuestro corazón permanezca en el amor. Hermanos y hermanas amados, sigamos adentrándonos con una imagen muy cotidiana que, sin embargo, ilumina gran profundidad. Cuando alguien come demasiada cebolla o ajo, su aliento se impregna de ese olor. Lo que introducimos en nuestro interior busca salir al exterior. Así también en la vida espiritual, si el corazón se alimenta del amor, nuestras palabras, miradas y gestos exhalarán el perfume del amor. Si hemos recibido al Señor pan de la misericordia, ¿cómo podría nuestro entorno seguir percibiendo solo amargura y frialdad? La Eucaristía no viene para quedarse inmóvil en un cofre de recuerdos, viene para respirar a través de nuestra vida, como una brisa mansa que todos perciben al acercarse. Hermanos y hermanas, el primer paso es reconocer el aliento propio, no el aliento físico.
sino el clima que generamos cuando estamos presentes. Cuando entramos en una habitación, ¿se aligera el ambiente o se vuelve más pesado? Tras una conversación, el otro queda levantado o corroído por la tristeza. Nuestras palabras son aceite que suaviza o sal que escuece una herida. Este es un criterio silencioso, pero veraz. ¿Vivimos de la Eucaristía o solo conservamos una costumbre religiosa externa? Porque normalmente quien come un alimento exhala su olor, quien come amor exhala misericordia, paciencia, humildad y perdón. El siguiente paso es dejar que la Eucaristía lave los malos olores ocultos del alma. Hay pestes a las que nos hemos acostumbrado tanto que ya no las percibimos: el orgullo que nos vuelve susceptibles, el egoísmo que nos pone en el centro, la envidia que impide alegrarnos por el bien ajeno, el prejuicio que cierra la puerta al cambio. La Eucaristía, pan purísimo, entra en esos rincones, absorbe toxinas, entibia lo que estaba congelado, no reprende a gritos ni hace estruendo, purifica con paciencia, hasta que poco a poco nos descubrimos menos ásperos, menos sentenciosos, menos hirientes. Entonces el aliento empieza a cambiar. Ahora la palabra nos invita a ir más lejos del perfume personal al buen olor que se expande por nuestras relaciones. La Eucaristía no se agota en la emoción devota privada, nos empuja a salir y traer aire nuevo a la familia y a la comunidad. En la mesa del hogar, en vez de remover faltas antiguas, aprendemos a ceder, a escuchar, a agradecer lo pequeño. En el trabajo, en lugar de sumarnos al murmullo, elegimos el silencio que resguarda la honra del ausente, la palabra justa y el ánimo oportuno. En el vecindario, en vez de aislarnos en nuestra zona segura, abrimos la puerta a quien necesita, compartimos tiempo y fuerzas. Esos gestos menudos son precisamente el buen olor de Cristo difundido a través de nosotros. Hermanos y hermanas, alguno dirá: comulgo con frecuencia y sigo irritable y triste. No desanimemos, es una campana de despertar. La Eucaristía no obra como magia instantánea, es levadura, y la levadura necesita tiempo para fermentar la masa. Lo importante es mezclarla bien, es decir, después de comulgar, llevar de inmediato lo recibido a la vida concreta, una llamada para pedir perdón, un mensaje de consuelo, detener a tiempo una frase dura, elegir la misericordia al corregir el error ajeno. Así, el pan partido en el altar se vuelve un corazón partido en la vida diaria. Un paso más es permitir que el aliento del amor llegue a lugares que parecen imposibles de cambiar, fisuras antiguas, rupturas persistentes, hábitos de pecado que encadenan a nosotros o a los nuestros. Por nuestras solas fuerzas no podemos. Es el Señor, presente en nosotros por la Eucaristía, quien realiza la obra. Él nos enseña a ser pacientes con el camino del otro, como lo es con el nuestro. Nos enseña a esperar cuando todo parece cerrado, como esperó en sus discípulos frágiles. Nos enseña a conservar la paz en la tormenta, porque Él es la paz en medio de nosotros. Entonces nuestro aliento deja de oler a pánico o a acritud y desprende confianza y serenidad. Hermanos y hermanas,
Examinémonos con una pregunta sencilla. ¿Qué llevo a casa después de la misa? ¿Un pan que ya se ha deshecho en mí? ¿O una idea bonita escrita en una página? ¿Una resolución medible en gestos concretos? ¿O una emoción fugaz? La Eucaristía quiere ser ritmo de vida por la mañana. Elijo un acto de bondad al mediodía. Contengo una frase que heriría. Por la tarde, perdono una falta menor en familia. Antes de dormir, doy gracias por un don concreto. Día tras día, con perseverancia, el aroma del amor se impregna en la piel, colorea la voz, habita la mirada. Ahora, la palabra nos lleva más lejos aún. La diferencia debe hacerse visible en quien vive de la Eucaristía. No es una diferencia de fachada piadosa, sino una ternura sin afectación. No es un discurso religioso, sino la capacidad de permanecer junto al que sufre. No es dureza condenatoria, sino valentía para abrir caminos de perdón. Cuando nuestro aliento es amor, el cansado quiere acercarse para calentarse. El que erró se anima a venir para ser levantado. El buscador halla en nosotros un sendero. Y en medio del trajín llegará un momento precioso. Ya no sentimos que forzamos el amor, sino que el amor en nosotros fluye con naturalidad. Lo arduo se vuelve ligero. Lo que antes era regañadiente se transforma en gozo. Es la señal de que la Eucaristía ha entrado en la sangre. El bien deja de ser un peso y se convierte en aliento, como quien practica el instrumento día tras día hasta que las manos encuentran solas las teclas y la música florece. Así el alma, cuando vive del pan santo, hermanos y hermanas, pidamos la gracia de un aliento sin olor a falsedad, sin tufo de autosuficiencia, sin acidez de juicio, un aliento con la fragancia de la verdad, la mansedumbre y la misericordia. Supliquemos ser sagrarios en camino por las calles, de modo que cualquiera que nos encuentre pueda respirar un aire más liviano y confiado. Pidamos no encarcelar el pan del amor en emociones pasajeras, sino dejar que fermente cada decisión pequeña, cada palabra sencilla, cada paso silencioso. Finalmente, recordemos que todo buen olor proviene de la fuente. Nuestra fuente es Jesús, que eligió permanecer en el pan para permanecer en nuestro corazón. Cada vez que lo recibimos, esa fuente emana de nuevo. Renueva la roca reseca del alma. Convierte nuestro desierto en jardín con perfume. Y desde ese jardín el olor de la vida se esparce. Donde hay tristeza, lleva consuelo. Donde hay división, siembra reconciliación. Donde hay frío, enciende una llama suave. Así la Eucaristía continúa el éxodo del amor en medio de la vida diaria. Hermanos y hermanas amados, dejemos que el Señor, a través de el pan partido, abra también nuestros rincones más cerrados, para que nuestro aliento sea desde ahora aliento de amor. Y cuando el mundo conserve tantos espacios irrespirables, que nos convirtamos en pequeñas corrientes de aire, donde quien pase pueda inspirar hondo y reconocer: aquí está el Señor, el que vive, ama y permanece.